Era madrugada cuando golpearon la puerta que nunca debería haber sonado en aquella casa. Sentí los dedos agarrar la baranda de la escalera y el frío de la madera que llevaba años sin moverse me devolvió memoria de otras noches en vela. Hoy les traigo un caso que nos envió Ismael, un relato que nos dejó sin aliento y que, les juro, cambió para siempre la percepción de su familia sobre lo que había bajo el mismo techo. Prepárense porque esta historia es larga y está llena de momentos que se sienten demasiado reales para ser inventados. Suscríbanse al canal para no perderse más testimonios como este. Apaguen la luz si quieren sentirlo con más fuerza y déjense llevar por lo que escucharán ahora. Cuando los vecinos decían que la casa estaba tranquila, yo les creía porque yo vivía allí parte del tiempo. Tenía 23 años cuando me mudé temporalmente a la casa de mis tíos en un pueblo cerca de la costa, la casa que hoy Ismael todavía llama la casa de la familia. Era una casa antigua de 2 plantas con balcón al frente y persianas de madera que se cerraban con una manija en el pasillo. La cocina siempre olía a café y a pan tostado en las mañanas, y por las noches el garaje chirriaba con ese mismo quejido de metal que uno termina por ignorar. Mi tía Marta preparaba la cena a las 8 en punto, mi tío Carlos veía las noticias en volumen moderado y mi hermana Ana dormía en la habitación que daba al patio. Jenny, mi prima, venía los fines de semana a dormir en el colchón inflable del cuarto de invitados y a contar chismes hasta tarde. Los fines de semana la casa era un refugio de risas y olores conocidos. Esa normalidad fue lo que hizo todo más traumático cuando empezó lo extraño. La casa tenía una alarma vieja que se activaba desde el portón, nadie la usaba mucho salvo para el motor del garaje, y la manija principal siempre quedaba puesta por dentro. Era un ritual cotidiano cerrar la puerta y darle vuelta a la llave antes de acostarnos. Esa pequeña rutina fue la primera grieta que la presencia aprovechó. Recuerdo que una tarde de otoño regresamos de la plaza con bolsas llenas de pan, la brisa traía el olor salado del mar y la persiana del balcón estaba entreabierta como si alguien hubiera pasado y olvidado cerrarla. ¿Quién dejó la persiana así?, preguntó mi tío Carlos con la voz grave que siempre usaba cuando estaba cansado. Mi tía Marta miró hacia arriba y dijo, tal vez fue el viento, y con una risa que intentó sonar natural cerró la persiana. Nadie imaginó que ese gesto sería el preámbulo de noches en las que las persianas se moverían sin viento y las puertas se abrirían desde adentro. La primera vez que vimos algo distinto fue una tarde en la que Jenny y yo estábamos en el balcón charlando. Era casi de noche, la luz naranja del poste dibujaba sombras largas en la pared, y el sabor del café frío en mi boca me anclaba a la escena. Jenny dijo que veía una figura en el jardín, algo que parecía una silueta recortada contra la luz de la calle. Discutimos al principio con tono de broma, pero con las manos ya frías por la humedad. No es nadie, son sombras, dijo ella tratando de no sonar asustada. Yo me incliné y oté entre las macetas y vi algo que no encajaba. Una sombra alta, inmóvil, con una postura que no parecía humana del todo. Abrí la puerta del balcón despacio y la madera chirrió en mis dedos. El olor a tierra removida llenó mi nariz, como si alguien hubiera pasado por las macetas. En ese momento escuchamos un susurro que puso la carne de gallina en mis brazos. La voz dijo mi nombre. Ismael, abre. Fue un murmullo pegado a la baranda, tan cercano que pensé que alguien estaba de pie justo al lado. Jenny se aferró a mi mano y la madera me tembló bajo los dedos. ¿Quién está ahí?, pregunté en voz alta, intentando sonar firme. La voz repitió mi nombre esta vez, con un tono que imitaba la voz de mi madre. Ismael, déjame pasar, dijo igual que ella en una noche de lluvia cuando solía llamar a la puerta. Mi corazón se aceleró como si hubiera corrido por una cuesta. Abrí la puerta casi sin pensar y miré al jardín vacío. No había nadie, solo el olor a humedad y el ruido lejano de un perro que ladraba. ¿Lo escuchaste?, susurró Jenny. Sí, le respondí, y la sensación de que algo jugaba con nosotros creció como una mancha de aceite en agua. Una escena de diálogo largo se desplegó en la sala esa noche con mi tío Carlos, mi tía Marta, la vecina Juana y el vecino Jorge que vino a preguntar qué sucedía. Necesito que escuchen cómo fue esa conversación porque define la incredulidad y el miedo mezclados. ¿Estás seguro de que no había nadie?, dijo mi tío con ceño fruncido. Sí, lo escuché, dije. Pero, ¿cómo una voz puede imitar a tu mamá?, preguntó mi tía Marta con la mano en el delantal. Juana eladió con voz temblorosa.
Hay cosas raras. He oído golpeos en la pared de su casa por las noches. Jorge, que siempre era práctico, dijo, tal vez alguien está jugando una broma o alguien entró por el portón. Yo dije, la manija estaba puesta por dentro, el garaje estaba cerrado y la alarma no sonó. Mi tía Marta respiró hondo y dijo, entonces, ¿qué es esto? No sé si debo creer en fantasmas. Mi tío Carlos respondió, hay policía si hace falta. La placa de la incredulidad y la racionalidad chocaban con las palabras que aún resonaban en el pasillo. Cada vez que alguien decía fantasma, se sentía como si la palabra tocara un cajón que todos preferían mantener cerrado. En los días siguientes empezaron a ocurrir cosas que no se explicaban. La alarma se activó a la medianoche sin motivo y las luces del pasillo parpadearon como si alguien jugara con el interruptor. La casa olía a azufre por instantes en la cocina y luego ese olor desaparecía. La persiana del balcón amanecía abierta aunque la habíamos cerrado con llave. Escuchábamos pasos en el ático, un golpeteo irregular en las tuberías y lo que parecía un susurro a través de la llave de la puerta. En una de las noches más largas, mi hermana Ana sintió una parálisis que la dejó inmóvil en la cama mientras una respiración pesada se acercaba al cabecero. No podía moverme, me contó después con la voz rota. Sentía que alguien me observaba y mi boca estaba seca como si el aire mismo hubiera desaparecido. Esas palabras me llegaron con el sabor metálico del miedo en la lengua, el tacto del colchón bajo sus manos, la textura áspera de la sábana, el olor a detergente viejo en su almohada, todo se convirtió en evidencia de que algo tocaba los bordes de nuestras vidas. Llegó una noche en la que los golpes en la puerta se volvieron rítmicos y con intención. Eran golpes en el portón y después en la puerta de entrada, una secuencia que parecía calcular cada latido de nuestros corazones. Esa escalada de ruido necesitamos narrarla con diálogo y sensaciones para que se entienda la tensión que nos consumía. Eran las 10:30 cuando oímos el primer golpe sordo. ¿Quién es?, preguntó mi tía Marta con la voz quebrada. No hubo respuesta, solo un silencio denso que olía a humedad y vieja madera. Golpearon de nuevo, esta vez más fuerte. Jenny, que dormía en el colchón inflable del pasillo, se incorporó con los ojos desencajados. «Abre la puerta», dijo una voz desde fuera, una voz que imitaba a mi prima Luisa, que vivía en otra ciudad y que nunca había visitado en esa semana. Mi mamá no estaba en la casa, pero la voz fue convincente y por un instante dudé. Saqué la llave con manos que me temblaban y mientras la giraba sentí el metal frío como una lengua de hielo. «No abras», gritó mi tío Carlos. «Si es alguien, que lo haga la policía», dijo el vecino Jorge desde el porche. La voz insistió. «Ismael, abre, soy yo». Me enfrenté a un dilema que parecía sencillo, pero que estaba impregnado de miedo, la familiaridad de la voz contra las evidencias de que nadie estaba afuera. Decidimos no abrir, llamamos a la policía y también a la señora del barrio, la señora Rosa, que siempre dejaba las luces del pasillo encendidas. Los golpes continuaron en un patrón que parecía burlarse de nuestra decisión. Era como si alguien quisiera que la puerta se abriera para demostrar que tenía permiso para cruzarla. En la sala, la radio que nadie había encendido se puso a emitir una estática baja y luego una canción. «Apáguenla», dijo la tía Marta, canturreaba cuando yo era niño. «Apáguenla», dijo la tía Marta con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas. La policía llegó después de 20 minutos. 2 oficiales, el oficial Herrera y el policía Ramos, bajaron del patrullero con linternas y botas que olían a agua y gasolina. Registro, pregunta y más preguntas siguieron. ¿Alguien ha tenido problemas con vecinos?, preguntó Herrera. No, dijo Jorge, solo cosas raras, añadí. Hicimos una inspección del perímetro y no encontraron huellas recientes en el jardín, no había señales de ingreso forzado y la puerta seguía con la manija puesta. Los oficiales miraron unos a otros, tomaron nota y se fueron prometiendo vigilancia nocturna. Sin embargo, mientras se alejaban, escuchamos otra vez aquella voz desde la puerta imitando un nombre querido, y esa última réplica se quedó en el umbral de la noche como una promesa rota. En la noche siguiente ocurrió algo que nadie esperaba, un movimiento físico dentro de la casa que dejó huellas. Fue alrededor de la 1 cuando escuché un estruendo en la cocina, seguido por el sonido de muebles arrastrándose.
Corrí y encontré la mesa del comedor volteada, sillas esparcidas y un olor a quemado tenue que ascendía desde el género del mantel rasgado. La cocina estaba fría, pero en el fregadero había restos de comida sin sentido, como si alguien hubiera intentado preparar algo con manos invisibles. En ese momento, la vecina Juana, que había venido a ayudar, dijo: «He trabajado en incendios, y esto no parece un incendio, parece que alguien arrastró la rabia por la casa». El investigador privado que llamó mi tío, el señor Morales, tomó fotos y dijo: «Hay algo que empuja y tira desde adentro, como si una presencia se alimenta de objetos y no de luz». Le pedí que nos explicara en palabras que no tuvieran tecnicismos, y me dijo: «Señor Ismael, hay patrones en los que una fuerza afecta el campo electromagnético y provoca vibraciones, pero eso son conjeturas. Lo que tenemos son evidencias físicas: la mesa movida, la persiana rota, huellas de barro que no coinciden con las nuestras». Tocamos las marcas en la mesa y la madera estaba fría y a la vez pegajosa, como si hubiera sudado por un instante. El tacto me dejó la sensación de una piel húmeda y vieja. Ese contacto físico convirtió el miedo en algo tangible. Los momentos de tensión durante la escalada fueron largos y repetitivos. Hubo una noche en la que escuchamos algo debajo de la mesa, una voz baja que llamó por el nombre de mi hermana Ana y le dijo frases que ella reconoció como parte de una canción que su abuela solía cantar. La habitación se llenó de olor a lavanda y luego de repente olía a tierra mojada. Ana lloró y no pudo levantarse de la silla. Esa escena duró como si alguien hubiera puesto la casa en cámara lenta. Los sonidos se hicieron eco, las luces titilaron y claramente sentí una presencia detrás mío que respiraba con el ritmo de una persona que hubiera corrido una carrera. Ese momento lo he revivido muchas veces en mi cabeza, y cada vez la misma sensación de parálisis y sapidez metálica vuelve a la lengua. Fueron al menos 3 noches en las que la casa se manifestó físicamente con objetos que se movían solos, fotografías que aparecían volteadas y un perro de la calle que una madrugada se quedó parado frente al portón durante horas, sin atreverse a entrar ni a irse. El perro olía a humo y tenía las patas cubiertas de barro. Lo bautizamos Oli y se convirtió en un testigo silencioso que aullaba en la madrugada. En este punto les pido un favor. Si alguna vez han sentido algo similar, si alguna vez una voz llamó su nombre y la casa dejó de ser segura, cuéntenlo en los comentarios. Comiencen su comentario con «Yo escuché» para que podamos leer sus historias con atención. La comunidad aquí se ha vuelto un soporte para quienes no saben a quién contar estas cosas. Sus relatos nos ayudan a comprender patrones y a no ir solos a enfrentar lo inexplicable. Aproximadamente un mes después del inicio de estos eventos, la familia comenzó a dividirse entre quienes querían llamar a un sacerdote y quienes preferían vender la casa y olvidarla. El tío Carlos se inclinó por lo práctico y quería cambiar las cerraduras, instalar cámaras y buscar a un especialista en fenómenos extraños. Mi tía Marta, que había sido religiosa en su juventud, rezó en voz baja cada noche y dejó crucifijos en las habitaciones. La vecina Juana nos trajo agua bendita y nos dijo que había rezado por nosotros durante 3 noches seguidas. Llamamos a la iglesia local y el padre Miguel vino con una Biblia gastada y un rosario. Hizo una bendición que sonó a ritual y a un intento de restaurar la seguridad. Él nos habló con calma sobre la protección y nos recomendó expulsar el objeto que pudiera estar anclando a la presencia. Pero la presencia no era un objeto, era más bien una fijación a la memoria de quienes habían vivido allí. El padre dijo: «A veces no se trata de expulsar un espíritu, sino de sanar la herida que dejó». Esa frase quedó resonando en la cocina, entre el olor a café y las marcas en la pared. Un día, mientras mi tío Carlos y yo revisábamos cajas en el altillo en busca de fotografías antiguas, encontramos una carta antigua en una caja que mi abuelo había guardado. La papel estaba amarillenta y olía a tinta vieja. Al leerla, descubrimos que en los años 50, una familia había sufrido algo parecido en esa misma casa. Habían encontrado marcas en la puerta, símbolos en la pared y, según el papel, una figura que se asomaba por el balcón a medianoche cantando canciones que ningún vivo recordaba. Esa backstory conectó con la necesidad de contextualizar lo que vivíamos. La carta hablaba de nombres olvidados, de una niña que murió en el patio y cuya edad coincidía con la altura de la silueta que habíamos visto. Mi tía Marta se llevó la mano al pecho y dijo: «Siempre hemos tenido historias, pero nunca creí que sean más que cuentos de fogón». Esa historia familiar nos agregó capas de culpa, de memoria compartida y de un dolor que parecía traspasar generaciones. La policía volvió varias veces.
El oficial Ramos y el oficial Herrera nos tomaron declaraciones en frío, con luz fluorescente y hojas de formulario que olían a tinta. Nombraron testigos como Juana la vecina, Jorge el vecino de enfrente, el señor Morales el investigador y a la señora Rosa que nos había acompañado. Nos pidieron que guardáramos evidencia. Tomaron fotos de las marcas en la mesa, de las huellas y de la persiana rota. Aún con su presencia no pudieron explicar los sonidos que se escuchaban en las grabaciones de audio que colocamos en la sala. En una de las grabaciones se oía claramente una voz que decía «No te vayas», y mi tía Marta sollozaba detrás del micrófono. Los peritos consultados dijeron que había manipulación obvia, pero no pudieron demostrar que alguien humano hubiera accionado esos sonidos. Fue como si la casa hubiera decidido resguardarse con un velo de ambigüedad para que la explicación racional no pudiera entrar. Las consecuencias fueron prácticas y emocionales. A nivel práctico, cambiamos cerraduras, instalamos cámaras y pedimos a la policía patrullas intermitentes. A nivel emocional, la familia se fragmentó. Mi hermano se mudó a otro pueblo, mi tía Marta buscó terapia y la relación entre mi tío Carlos y la comunidad quedó tensa. Algunos amigos dejaron de visitarnos por miedo y otros llegaron con flores y palabras de apoyo. La casa siguió siendo un epicentro de recuerdos y ruidos, pero con el tiempo aprendimos a vivir con la incertidumbre. Aún así, la vida cotidiana quedó marcada. Cada vez que el viento movía la persiana, los ojos se nos iban al balcón. Cada vez que el teléfono sonaba a las 3 de la mañana, el estómago se nos apretaba. En el epílogo, quiero contarles cómo aquello nos cambió en 3 momentos concretos que marcaron el después y que muestran cómo una experiencia puede dejar cicatrices invisibles. Un mes después de los primeros golpes, la familia estaba unido por la adrenalina y el miedo compartido. Nos reuníamos en la cocina por la noche, encendíamos la radio y nos contábamos historias hasta que alguno cayera dormido en la mesa. La presencia parecía más atrevida, se movía de cuarto en cuarto y nos obligaba a vigilar puertas y ventanas con una intensidad que conocíamos de tiempos de guerra. 3 meses después, las visitas disminuyeron. La gente hablaba en voz baja cuando pasaba por la vereda y en la escuela los niños dejaban de invitar a mis sobrinos a jugar. Esa distancia sutil fue un corte social que cerró parte de nuestra vida comunitaria. 6 meses después, la familia tomó. Se vendieron algunas cosas. Se alquiló la habitación del altillo a un amigo que no se asustaba tan fácilmente, y mi tío Carlos empezó a trabajar en turnos dobles para no estar tanto en la casa. Dormía poco y cuando lo hacía, soñaba con la figura del balcón. Yo empecé a escribir todo lo que pasaba, a registrar voces en mi teléfono y a anotar patrones en un cuaderno, con la esperanza de que la repetición me ayudara a comprender. A nivel personal, la experiencia dejó huellas que no se ven en las fotos. Mi hermana Ana empezó terapia porque las noches la habían dejado con pavor a la oscuridad. Mi tía Marta, que antes sonreía con facilidad, aprendió a mantener las manos ocupadas para calmar la ansiedad. Mi tío Carlos dejó de mirar los noticieros nocturnos y buscó paz en talleres de carpintería, donde con las manos moldeaba cosas que le devolvían una sensación de control. Yo aprendí a escuchar con más atención, a no desestimar un sonido porque parecía imposible, a validar el miedo de los demás. La casa misma sigue en pie, y aunque hemos cambiado cerraduras y colocado cámaras, la sensación de que algo nos mira sigue allí como una marea lenta que no se va del todo. A día de hoy, Ismael vive aún en la ciudad, pero visitó la casa hace poco y me dijo que la persiana del balcón se abrió sola mientras él tomaba aire en la vereda. Me miró con los ojos brillantes y dijo, «No sé si quiero venderla, es parte de nosotros». Le respondí que a veces las heridas familiares también son casas y que no siempre se trata de tirar abajo los muros, sino de aprender a habitar las cicatrices. Si esta historia les hizo sentir el nudo en la garganta, si alguna vez escucharon su nombre en la oscuridad, compartan lo que pasó en los comentarios empezando con «Yo escuché». Sus relatos alimentan este canal y nos ayudan a crear un mapa de experiencias que puede ser útil para quienes no saben a quién acudir. Si quieren escuchar más casos investigados con respeto y detalle, suscríbanse. Gracias por acompañarme en esta narración y por cuidar la memoria de lo que pasó en aquella casa. Recuerden que no siempre todo tiene explicación y que algunas noches reúnen voces antiguas que no pueden entenderse sin escuchar a la familia que queda atrás. Que tengan buenas noches y cuiden la puerta de su casa.